En el universo de las fuentes primarias, como lo que queremos es acercarnos a lo que la gente está pensando, pues básicamente estamos hablando de herramientas como las encuestas, como las entrevistas, como los grupos focales, pero estos no son los únicos, hay muchos más, hay espacios de inmersión, de observación, pero me quiero concentrar sobre todo en estos tres para el ejercicio que vamos a hacer, sobre todo para el panel. Esto es preguntarle la opinión a la gente. Y cuando estamos inmersos en este universo de fuentes primarias, tenemos que entender que también estamos hablando de dos dimensiones. Estamos hablando de cosas que son más cualitativas y cosas que son más cuantitativas. Dentro de lo cuantitativo, estamos hablando de cosas descriptivas. ¿Sí? Cuando yo hago una entrevista, por ejemplo, y le pregunto a alguien qué piensa sobre X cosa o por qué piensa X cosa, son preguntas que son bastante abiertas y yo aquí lo que estoy tratando es de tomar esa información para poder describir y entender qué es lo que está pensando esa persona. En lo cuantitativo es más diagnosticador. Yo de pronto ya sé qué es lo que piensan las personas sobre algún tema. Entonces, por ejemplo, no sé, si les gusta la leche en polvo, la leche deslactosada o la leche entera. Entonces, yo ya sé cuáles son digamos, las variables que quiero entender y sencillamente hago preguntas en donde quiero saber cuántas personas se inclinan más por una cosa o la otra. Entonces, mucho más de diagnóstico. Eso obviamente hace que lo cualitativo sea mucho más subjetivo, o sea, depende también mucho de la interpretación que yo haga, de las preguntas y de los ejercicios de observación que hagamos, mientras que lo cuantitativo es mucho más objetivo porque es cuántas personas o cuántos dijeron o cuántos hicieron. Eso hace que lo cualitativo tenga un espíritu mucho más exploratorio. Yo lo que estoy tratando de hacer es explorar porque de pronto ni siquiera sé hacia dónde voy a llegar. Entiendo el camino, pero una cosa es yo, por ejemplo, preguntar por qué existe este problema diferente a algo mucho más definitivo en lo cuantitativo y es de estos tres problemas a usted cuál le impacta más. Eh, Eso hace que también lo cualitativo no sea una ciencia exacta, sino que sean cosas mucho más aproximadas, mucho más de intuición, mientras que lo cuantitativo pues es mucho más preciso. Y pues lo cualitativo se basa mucho también en la observación. Entonces, ya sean entrevistas o, por ejemplo, grupos focales que se basan sobre todo en lo cualitativo, depende mucho de ustedes cómo están observando no solamente las respuestas, sino la reacción de la gente a las preguntas que ustedes hacen para entender las problemáticas sobre las cuales estamos investigando. Todo esto hace que para ustedes sea muy importante tener una capacidad muy específica. Y esa capacidad es la capacidad de hacer buenas preguntas. ¿Cómo pregunto yo para sacar la información o para entender realmente lo que estoy tratando de descubrir o entender? ¿Mm? Dentro de lo que son las preguntas, seguramente ustedes vieron esto en el colegio, hay preguntas cerradas y preguntas abiertas. Yo les voy a dejar un video con un poquito más de detalle sobre las preguntas cerradas y también les voy a dejar un documento en Blackboard eh, como con la clasificación. No voy a entrar en ese detalle, pero lo importante es entender que las preguntas cerradas tratan de delimitar la respuesta, o sea, tratan de dar unas opciones y enmarcar las posibilidades dentro de esas opciones, mientras que las preguntas abiertas, pues obviamente son preguntas más de por qué, cuál, cómo, eh, y eso hace que pues digamos, el tipo de información que reciben sea muy diferente. Ahora, independiente del tipo de investigación o herramienta de investigación que ustedes estén utilizando, la idea es combinar un poco estas dos cosas, combinar entre preguntas cerradas y combinar entre preguntas abiertas. No es tan ideal solamente hacer preguntas abiertas y no es tan ideal solamente hacer preguntas cerradas. Todo eso depende de una sola cosa y es que ustedes tengan mucha claridad desde el principio qué es lo que quieren saber. Si ustedes van y hacen preguntas sin tener claridad de qué es lo que están tratando de entender, la información va a ser información que no está bien enfocada y pueden terminar recogiendo información que no les va a servir. Entonces, siempre
lo primero que tienen que hacer es preguntarse yo qué quiero saber. Y eso generalmente está en dos posibilidades. La primera es yo quiero descubrir algo porque la verdad es que no sé. O sea, yo no sé por qué la gente piensa esto, o yo no sé por qué la gente tiene este problema, o yo ni siquiera sé si la gente tiene un problema o no tiene un problema. Entonces las preguntas están orientadas a tratar de entender esos fenómenos y tratar de descubrir algo que todavía no sé. Pero por otro lado, de pronto ustedes ya tienen una hipótesis, de pronto ustedes ya tienen un punto de partida y lo que quieren hacer es validar si eso que están pensando es verdad o no es verdad. Hay muchas técnicas para poder hacer preguntas. Si buscan en internet van a encontrar un montón. Pero yo aquí les voy a hacer una recomendación de una estrategia de cómo hacer buenas preguntas que a mí me ha parecido, pues por la experiencia que tengo, me ha servido muchísimo y es muy sencilla. Esto habla básicamente de tres niveles de preguntas. El primer tipo de preguntas que ustedes pueden hacer son preguntas que revelan hechos y son preguntas generalmente del tipo de cuándo, dónde, está pasando esto, no está pasando esto. Son preguntas también muy cerradas. ¿Cuántas veces ocurre? Eh, ese tipo de preguntas. Porque lo que me muestran eh, me muestran la cara de una realidad. Ahora, el segundo nivel de preguntas que son muy importantes y no pueden no hacerlas son las preguntas que revelan opiniones, o sea, las preguntas de por qué, básicamente. Preguntarse por qué, preguntarse y qué, son preguntas muy importantes porque ayudan a profundizar sobre lo que esa persona está pensando. Entonces hagan mucho esas preguntas y combinen entre esas dos. Entonces ustedes preguntan, por ejemplo, revelar hechos. ¿Para ustedes es un problema esto? ¿Sí o no? Esa es una pregunta cerrada que trata de revelar un hecho. Sí, para mí es un problema. Cuénteme por qué, explíqueme por qué es un problema para usted. Y eso ya es una pregunta de tipo abierto que les va a dar y les va a arrojar cierta información. Ahora, hay un tipo de preguntas que extrañamente no se hacen con mucha frecuencia, que son las preguntas de nivel 3. Y son preguntas que revelan motivaciones. Estas son preguntas de como hipotéticas, o sea, ¿y si pasara esto? ¿Y si existiera una solución que le ofreciera esto, esto y esto? ¿A usted le interesaría? Sí, no y por qué. Si existiera la posibilidad de acceder a todas esas hipótesis son chéveres porque revelan también información todavía más profunda de la gente. Entonces, como vamos a empezar a hacer un ejercicio de tanto encuestas como entrevistas, como de, pues en este caso no vamos a hacer grupos focales, pero podría eventualmente ser una posibilidad, pues la característica de poder hacer buenas preguntas es fundamental y ojalá puedan aprovechar esto de la mejor manera. Entonces ahora hablemos puntualmente de las herramientas. La primera herramienta, ustedes la conocen bien, son la herramienta de encuestas. Esta es una herramienta, todas las herramientas tienen sus pros y sus contras. En el caso, por ejemplo, de las encuestas, eh, tienen la posibilidad de hacer algo que es práctico, que es rápido, que es económico y que probablemente puede abarcar un amplio número de personas, o sea, una muestra grande. Ustedes pueden crear un Google Form o un SurveyMonkey o un Typeform, que son algunas de muchas herramientas de formularios online que ustedes pueden utilizar de forma gratuita, en las que pueden hacer formularios para preguntar a la gente sobre algo, comparten en redes sociales y la gente les responde. Dentro de lo que son las encuestas, el contra es que ustedes no entran a mucha profundidad. O sea, la información que van a recibir es información, pues, primero, información que es muy limitada. Segundo, como ustedes no están ahí con la persona que está haciendo la encuesta, pasan dos cosas. La primera es que se presta mucho para que la gente no diga la verdad. O sea, la gente llena la encuesta y pues puede estar diciendo mentiras. Lo otro también es que pues ustedes no pueden hacer seguimiento a las preguntas, sino que sencillamente pues están viendo teniendo una visión pues muy superficial, incluso si hacen preguntas de tipo abierto.